Hola chicos, ¿qué tal estáis? Vamos a por un nuevo vídeo. Este va a ser cortillo, ¿vale? Vamos a recordar algunos conceptos que ya habéis trabajado en el tema 8 y ya luego pasaremos al tema 9, pero eso en otro vídeo. Hoy me gustaría tratar con vosotros el concepto de oración, que creo que lo tenéis claro, pero aún así podemos verlo. Habéis trabajado el tema 8 y el concepto de oración, como ya sabéis, es un tipo de enunciado formado normalmente por un sujeto y un predicado. Diferenciamos entre frase y oración, ya sabéis, la frase no lleva verbo, la oración sí lleva verbo. Entonces, la oración está compuesta por un sujeto y por un predicado, excepto en otros casos que ya los veremos más adelante, cuando podemos tener oraciones impersonales donde no tengamos sujeto. Pero normalmente tendremos un sujeto y un predicado, ¿vale? ¿Cómo los diferenciamos? Pues la función del predicado la desempeña un verbo y este verbo pues, puede estar acompañado por uno, dos, varios complementos o simplemente estar solo sin ningún tipo de complemento. En esta oración que tenemos aquí, el profesor corrigió el examen, vemos que corrigió, el verbo corregir requiere un complemento, que sería el examen. ¿Cuál sería el predicado de esta oración? Corrigió el examen. Sería todo, vamos a ponerlo más grande, predicado. Y el profesor sería el sujeto. ¿Cómo definimos sujeto? Pues según el libro, el sujeto, la función del sujeto la desempeña el nombre, un pronombre, un grupo nominal. Como veis, el profesor es un nombre, por tanto desempeña la función de sujeto. El sujeto será quien realice la acción del verbo. ¿Cuál es el verbo? El verbo es corregir. ¿Quién realiza la acción de corregir? La realiza el profesor. Por tanto, el profesor es el sujeto. ¿Cómo sabemos que una palabra es el sujeto? Bueno, pues buscamos el significado de la oración y vemos quién realiza la acción del verbo. Si esto no nos vale, porque estamos dudando de si es una palabra u otra, tenemos que tener claro que el verbo y el sujeto siempre concuerdan en número y persona. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo cambio el sujeto de número y de persona, el verbo me va a cambiar. Fijaos en esta oración, en esta que tenemos aquí. Los coches tenían los cristales rotos. ¿Cuál es el verbo de la oración? El verbo es tenían. Si tenéis duda, en esta oración, por ejemplo, no hay duda, porque ¿quién realiza la acción de tener? ¿Quién es el que tiene los cristales rotos? Los coches, ¿no? Pero si tenéis duda de que no sabéis si los coches es el sujeto o si el sujeto son los cristales rotos, pues vamos a probarlo, vamos a cambiarlo. Veis que los coches y los cristales están en plural. Vamos a cambiar, por ejemplo, los cristales a singular. Los coches tenían el cristal roto. ¿Cambia el verbo? No cambia, no tendría mucho sentido porque obviamente si está en plural son los cristales, pero podríamos decir perfectamente los coches tenían el cristal roto. Sin embargo, si cambiamos los coches y ponemos el coche, si decimos el coche tenían los cristales rotos, no tiene sentido, porque el verbo tiene que concordar en número y persona con el sujeto. Y si el sujeto está en plural, el verbo tiene que estar en plural. Por tanto, aquí, como sabemos que los coches es el que realiza la acción del verbo y además concuerda en número y persona con el verbo, los coches serían el sujeto y tenían los cristales rotos, sería el predicado. Y el predicado, el núcleo, sería el verbo, porque ya sabéis que es la palabra más importante del predicado, y a este pues le acompaña otras palabras, que serían los cristales rotos, sería un complemento del verbo, pero eso ya lo veremos más adelante. Por ejemplo, en la oración, a mí me gustó la película, olvidaos por ahora de la de abajo, vamos a ello, a mí me gustó la película. Fijaos, ¿cuál es el verbo? El verbo es gustó. ¿Cómo sé yo cuál es el sujeto? Pues yo sé que a mí no va a ser sujeto por dos
cosas principalmente. Primero, porque un sujeto no puede llevar delante una preposición. Y aquí aparece una preposición. Cuando veáis que una palabra o que un nombre está introducido por una preposición, no puede ser sujeto. ¿Vale? Esa es la primera razón. Y la segunda razón es porque si yo cambio a mí y en vez de a mí tengo a nosotros, ¿nos cambia el verbo? Fijaos, vamos a cambiar la oración, vamos a poner a nosotros nos gustó la película. Veis que el verbo no cambia. Por tanto, si yo he cambiado esta palabra y el verbo no me ha cambiado, no puede ser sujeto. ¿Por qué no puede ser sujeto? Pues por lo que ya he dicho. Porque para ser sujeto tendría que concordar el número con el verbo. Y si cambiamos el número y el verbo no cambia es porque no nos concuerda. Entonces, ¿qué palabra nos queda? Nos queda la película. Vamos a ver si la película es sujeto. Si fuera sujeto, si nosotros cambiamos la película y ponemos las películas, nos debería cambiar el verbo. Nos cambia el verbo, fijaos, a mí me gustaron las películas. ¿Cambia el verbo? Sí cambia, por tanto, ¿cuál es el sujeto de esta oración? La película. Sería el sujeto. Y a mí me gustó sería el predicado. Además, como en español, y ya lo sabéis porque nosotros hemos visto los verbos, cada verbo, cuando conjugamos los verbos, podemos decir por las terminaciones de los verbos si son de la primera, la segunda o la tercera conjugación. Además podemos decir si están en plural o en singular. Y además podemos decir las personas. Podemos decir si es primera, segunda o tercera persona. Como sabemos la persona, gracias a la terminación del verbo, hay veces que los sujetos están omitidos. Y a esto se le llama sujeto omitido o sujeto elíptico. Quiere decir que no aparece siempre el sujeto en la oración. Ellos estaban enfadados. Tenemos un verbo que es estaban, sería el núcleo del predicado. Estaban enfadados sería el predicado. Y ellos sería el sujeto. ¿Vale? Si cambiamos ellos por él o ella, sí me cambia el verbo. Ella estaba enfadada. Él estaba enfadado. ¿Veis cómo sí cambia el verbo? Por tanto, ellos es el sujeto. Pero puede ser que pudiera pasar que yo no tuviera ellos, simplemente me encontrara con la oración estaban enfadados. ¿Quiere decir esto que si yo, por ejemplo, no tengo ellos, no tengo sujeto en la oración? No. El sujeto sigue estando, solo que está omitido. ¿Cómo lo señalaríamos? Pues si yo os pongo la oración estaban enfadados, vosotros tendréis que poner que tenemos un sujeto omitido o elíptico, que es ellos, porque están enfadados. Tendréis que señalar qué persona o cuál es el sujeto que está omitido. ¿Cómo lo sabéis? Pues lo sabéis gracias al verbo. A la terminación del verbo sabéis que estaban es el pretérito imperfecto de la tercera persona del plural del verbo estar, gracias a la terminación, como hemos visto en clase. Sacó las mejores notas de la clase. ¿Cuál es el verbo de la oración? Sacó. ¿Quién sacó las mejores notas de la clase? ¿Quién realiza la acción de sacar? Obviamente las mejores notas de la clase no es el sujeto, porque además si cambiamos las mejores notas por la mejor nota, no nos cambia el verbo. Sacó la mejor nota. Por tanto, ¿quién sacó la mejor nota? Ella. No lo tenemos aquí. Pues simplemente lo que hacemos es todo lo categorizamos como predicado y ponemos que tenemos un sujeto omitido, él o ella. Entonces, lo que hemos visto, que quiero que os quede claro, es que la oración está compuesta por un verbo y tenemos la función de sujeto, que es la persona que realiza la acción o la cosa que realiza la acción, y el predicado, que es la función que desempeña el verbo.
y puede estar acompañado de una palabra o un grupo de palabras. Luego podemos tener, como ya os he dicho, un sujeto omitido. Quiere decir que el sujeto a veces no está en la oración, no está presente en la escritura, pero sí que sabemos a qué nos referimos gracias a la terminación de los verbos. Por ejemplo, en sacó, como en este caso que lo hemos visto, sabemos que es del verbo sacar, sabemos además que es pretérito perfecto porque ya lo hemos visto, sabemos que es indicativo y que es tercera persona del singular. Y por tanto sabemos que la persona es él, ella, y que ese es el sujeto. Vamos a corregir los ejercicios de la página 140 y 141, que ya lo tendríais que haber hecho. Vamos a corregir el 12 y el 16. Lo voy a ir diciendo yo poco a poco y vosotros paráis el vídeo si queréis, los cogéis, eh, los vais mirando mientras yo lo voy leyendo. El 12 decía, separa el sujeto del predicado en las siguientes oraciones del texto. Estamos en el ejercicio 12 de la página 140 del libro de texto. Teníamos varias oraciones y teníais que separar el sujeto del predicado. La calzada ha quedado concluida. Sujeto, la calzada. El grupo de obreros y constructores ha dado los últimos toques al camino. El sujeto sería el grupo de obreros y constructores. La calzada se mete por los barrancos. La calzada sería el sujeto. Su centro está ligeramente abombado. Su centro sería el sujeto. Correrán las aguas. Las aguas sería el sujeto. Fijaos que no importa que el sujeto no tiene que estar siempre al principio de la oración. Puede estar también al final. Simplemente tenéis que ver que concuerda en número y en persona con el verbo. La siguiente oración sería: las grandes calzadas cruzan el vasto imperio. Las grandes calzadas serían el sujeto, porque están en plural y el verbo también está en plural. Además son los que realizan la acción del verbo. Y una frase lo dice todo, una frase sería el sujeto. Pasamos ahora al ejercicio 16 de la página 141, que dice: localiza el sujeto de las oraciones siguientes cambiando el número y la persona del verbo. En los ejemplos que os ponía decía: el obrero ha dado los últimos toques, los obreros han dado los últimos toques. ¿Cómo sabemos que el obrero es el sujeto? Pues aparte de porque realiza la acción del verbo, si cambiamos su número, si lo ponemos en plural, nos cambia el verbo. Entonces vamos a la primera oración. El teléfono sonó a medianoche. ¿Cómo sabemos que el teléfono es el sujeto? Porque si cambiamos el teléfono a los teléfonos, nos cambia el verbo. Los teléfonos sonaron a medianoche. La botella estaba llena de agua. Si yo cambio la botella a las botellas, me cambia el verbo. Las botellas estaban llenas de agua. También. Por tanto, la botella es el sujeto. Los trabajadores subían del comedor. Si yo cambio los trabajadores por el trabajador, me cambia el verbo. El trabajador subía del comedor. Sí. Lo mismo pasa con ella quería la fotografía del viaje. Si en vez de ella tenemos nosotros, nos cambiaría el verbo. Nosotros queríamos las fotografías del viaje. Por tanto, ella es el sujeto. Y sus padres le compraron un buen ordenador. Si en vez de sus padres tenemos su madre le compró un buen ordenador, te cambia. Por tanto, al cambiarte, se convierte en sujeto. Estos son los dos ejercicios que quería ver porque creo que eran los más complicados y que quiero que lo tengáis bien, que lo corrijáis y que os queden claros tanto el 12 como el 16. Si con lo que he dicho tenéis alguna duda, pues por favor escribidme por Classroom o por el tablón de clase, y también cuando la semana que viene o hagamos otra videollamada o yo esté por Hangout, si tenéis alguna duda os conectáis en un momento y me lo preguntáis en directo. Os voy a mandar una actividad, ya sabéis que tenéis que hacer, ya os lo he dicho, os lo dije el martes, tenéis que hacer la comprensión lectora del tema 9, ¿vale? Y ahora quiero que hagáis de la página 142, aunque es el tema 8, pero quiero que repasemos lo que hemos visto, quiero que hagáis el ejercicio 4 y el ejercicio 6. El 4 y el 6. El 4
tenéis que clasificar los ejercicios según la actitud del hablante, que ya lo habíamos hecho, eso es muy fácil, sabíais lo que es el enunciativo, exclamativo, interrogativo, etcétera. Y el 6 tenéis que hacer lo que hemos estado viendo, diferenciar sujeto y predicado y además decir si encontráis algún tipo de sujeto omitido, que como hemos visto es cuando el sujeto no aparece en la oración, pero lo sabemos gracias al verbo. Estos dos ejercicios me los tenéis que entregar el jueves. Este jueves que es 16. Abriré una tarea para que podáis entregármelos. Y ya, como hemos empezado el tema 9, os iré subiendo otros vídeos para que vayamos viendo nuevos contenidos y podáis ir haciendo más actividades. ¿De acuerdo? Cualquier problema que tengáis o duda, ya sabéis que podéis contactar conmigo, que os intento contestar lo más rápido posible. Pues nada, un abrazo para todos y espero que nos veamos pronto.